Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Hoy estoy contenta y triste. Contenta porque es mi cumpleaños, estoy en Valencia contando las horas que faltan para comerme una paella, disfrutando de mi familia y de mis amigas. Muy contenta sobre todo porque este es el episodio número 40. Cuando hice el primer podcast del crimen de Puerto Urraco, jamás me imaginé que vinieran 39 episodios después, ni que vinieran tantos, ni que tuvieran una acogida como la que han tenido. Y esto es gracias a vosotros. Mi mejor regalo de hoy sois vosotros, de verdad, que cada semana le dais al play. Algunos ya abonados, como mis queridos Santiago, Sergio, naturalmente yo, José Castela, Maika, Richard, Salanza, Quilemol y muchos más. Y mis suscriptores, que cada mes os dejáis unos euros en apoyar este modesto canal. De verdad que no puedo estar más contenta por todo. Hasta dónde hemos llegado, ¿eh? También me hace ilusión que este sea el último episodio de la temporada. Estoy bastante cansada. Todo por lo que he pasado estos últimos 6 meses pues ha sido un poco duro, no os voy a engañar. Y aprovecho desde aquí para deciros a todos los que lo estéis pasando mal, estéis estresados, agobiados y sintáis que no podéis avanzar aunque queráis, que por favor acudáis a un profesional. Yo encontré a Elena, que ya la conocéis del episodio 37, y pues para mí fue como encontrar la luz. Podéis acudir a Elena Merallo, que hace consultas online, o sea que da igual que os encontréis en otra ciudad o a cualquier otro profesional, pero por favor no lo dejéis para mañana. La operación, además, y todo lo que ha conllevado eso, ha sido muy cuesta arriba, con momentos de verdad que yo pensaba que no avanzaba, con infección, con dolores tremendos de cabeza, sin fuerza, comiendo solo líquidos, que si lo pienso ahora digo, madre mía, qué locura. Pero lo peor ya ha pasado y ahora quedan otros 6 meses de disfrutar de mi nueva mordida y de mis dientes alineados. Y por otro lado, pues qué deciros, que estoy triste porque precisamente eso, se acaba la temporada y os voy a echar mucho de menos. Ya he avisado de que los mecenas seguirán teniendo un episodio privado el último día de junio, de julio y de agosto. A los demás, pues nada, ya me podéis encontrar en YouTube, Instagram y en TikTok. Aquí suelo estar muy activa porque es la app de las bobadas por excelencia y a mí las bobadas, pues, ¿qué queréis que os diga? Me dan la vida. No solo hago el bobo, también cuento datos interesantes relacionados con el crimen y la muerte y todo contado con un poquito de humor. Siempre con un punto didáctico también. Y si no, pues nada, nos vemos de nuevo en septiembre con la segunda temporada. Con este sentimiento agridulce vamos a dar comienzo al episodio de hoy. El 3 de mayo de 1990, el torso de una mujer apareció en un canal de Rotterdam, sin cara que la pudiera identificar, sin registros dentales, dedos con los que poder sacar las huellas dactilares. La policía estaba atada de pies y manos. La tecnología aún no estaba preparada para hacer pruebas de ADN y el cuerpo de la mujer, a la que llamaron Jane Doe, fue enterrado en un cementerio de la ciudad. En el año 2000, el cuerpo desmembrado de otra mujer fue encontrado metido en diversas bolsas en un canal londinense. Distintos países con similares casos que no se pudieron investigar por falta de pruebas ni relacionar. En 2018, y cuando los investigadores revisaban casos que se habían vuelto fríos, y ya gracias a la prueba de ADN, consiguieron identificar el cuerpo de la mujer asesinada en 1990 y relacionarlo con el de la víctima del año 2000. Hoy vengo a contaros la historia del asesino del canal. Mi nombre es Susana García, esto es Más allá del crimen y vamos con el último episodio de la temporada. ...1956... John Patrick Sweeney nació en Liverpool, pero unos años después su familia se trasladó a Lancashire. Su infancia estuvo marcada por los abusos de su padre y el desprecio de los demás niños del colegio. John era pelirrojo, y eso le bastaba a muchos para meterse con él. Que no entiendo tampoco por qué, porque además es que en Inglaterra, en Irlanda y esos países, pues hay muchos pelirrojos. Pero bueno, los niños lo usaban para meterse con él. John no se defendía, no contestaba, no replicaba, se dejaba insultar, hasta que ya no quiso ir más al colegio por ese motivo y dejó de estudiar. A John le encantaba el arte, le gustaba mucho dibujar y pintar, y no se le daba nada mal. Y quería dedicarse a eso, al arte. No sabemos si porque en aquellos años eso de ser artista y dedicarse a pintar no era visto como una profesión de las de verdad, de las que te hacen hombre,
John no dejó su pasión, pero se decantó por estudiar finalmente una profesión, carpintería. Con aquel padre abusivo y por lo que se estilaba en su casa, lo que John aprendió es que las mujeres eran muy inferiores al hombre, que ellos tenían siempre la última palabra y ellas, nosotras, no teníamos ni voz ni voto, un clásico en muchas familias de aquellos años. El carácter de John era bastante explosivo y la policía le tenía puesto el ojo desde hacía tiempo. Había sido detenido en alguna ocasión por altercados y una vez participó en una pelea en la que sacó un hacha, así como el que saca una multiusos del bolsillo. Por suerte nadie salió herido, pero John fue detenido y puesto en libertad. Cuando cumplió los 18, en 1974, John se casó con Anne Bramley. La pareja se mudó a Skelmersdale, una localidad al norte de Liverpool, a una media hora en coche. Pronto tuvieron 2 hijos. Si os creíais que John ya se había sentado por el solo hecho de casarse y ser padre, estáis muy equivocados. La relación se volvió muy abusiva. Anne lo sufrió durante unos cuantos años. Él era su dueño, él decía lo que se podía hacer o no. La mujer era de su propiedad y si hacía algo que él no tuviera previsto o controlado, John estallaba, y estallaba contra ella. 5 años es lo que aguantó Anne casada con este tipejo. En 1979 pidió el divorcio y le dijo: «Venga, hasta luego, Lucas», pero no le dijo adiós, y así tiempo después la pareja volvió a estar junta. En 1981 se casaron otra vez. Imagino que aquí John se habría mostrado como un hombre encantador, que echa de menos a su mujer, a su familia, pero John con lo que no podía era con perder el control. Y bueno, pues perder a su mujer o que su mujer se divorciara de él significaba perder el control sobre ella. Así que la persuadió hasta que la mujer decidió darle una segunda oportunidad con segundo bodorrio incluido. Y como pasa en la mayoría de este tipo de casos, el cambio que mostraba John durante su cortejo fue solo temporal. Cuando ya se asentaron por segunda vez, el hombre volvió a lo de antes, pero peor. Su actitud hacia ella ahora era mucho peor y más agresiva que antes. Por suerte, Anne volvió a divorciarse de él. No se quedó esperando a ver cómo acababa con su vida lentamente. Pero ya os he dicho que John no era de los que les gustaba perder el control. Averiguó dónde se había mudado su mujer y un día que no se encontraba en casa consiguió entrar en la vivienda y se escondió en el armario. No iba solo. Le acompañaban un hacha y un cuchillo. Poco rato después, Anne llegó a casa acompañada de un vecino, pero un sonido que provenía de su habitación les alertó. Llamaron a la policía, que llegó al domicilio para hacer una inspección, y cuando llegaron a la habitación de Anne, ¿qué se encontraron? A John dentro del armario diciendo que estaba ahí para darle una sorpresa a su mujer, con un hacha y un cuchillo. Claro, desde luego una sorpresa sí que era. Fue detenido y puesto en libertad al poco tiempo con la condición de que se mantuviera alejado de su mujer, que esto es como decirle a un niño: «Toma, guarda estos chocolates un momento, pero no te los comas, ¿me lo prometes, bonito?». Pues claro, si ponemos una cámara oculta, ya os hacéis una idea de las imágenes que ibais a ver, ¿no? Pues eso, al niño comiéndose los chocolates. Anne se mudó a Northampton y John parece que cumplió su promesa y decidió empezar de nuevo. Sabía que la policía le tenía controlado y pensó que por qué no cambiarse de país, a uno nuevo donde no tuviera un pasado. Viajó a países como Francia o Alemania, también para hacer algo de dinero, y en 1986, cuando tenía 30 años, ya estaba de vuelta en su país, viviendo a menos de 100 kilómetros de su exmujer y sus hijos. Un día, mientras trabajaba como carpintero en un lugar donde se llevaba a cabo una sesión de fotos, conoció a la modelo americana Melissa Holstead. Melissa tenía 33 años y se había dedicado a la moda toda su vida, desde muy jovencita. Empezó una carrera de modelo que años después viró hacia la fotografía. La chica viajaba mucho por trabajo y realmente no tenía a nadie allí. John se mostró encantador con ella, como hacía siempre que quería conquistar a una mujer, y pronto la pareja se fue a vivir junta a Londres. Y más pronto que tarde empezó a humillarla, a hacerla sentir de menos, a abusar de ella. Un año después, Melissa estaba metida en una relación tóxica y abusiva de la cual no sabía cómo salir. Su familia estaba lejos, pero notaron que la mujer estaba rara. Sabían que tenía un novio y sabían que algo no andaba bien. Su hermana decidió cogerse un avión y marcharse a Londres para ver en qué andaba su hermana. Conoció a John y lo que vio no le gustó. Pero Melissa era una mujer adulta y hacía lo que quería. Y bueno, pues las agresiones cada vez eran más violentas y la policía estaba al tanto.
Le ponían pequeñas multas por agresión, pero no era nunca juzgado ni condenado. Y así John hacía lo que le daba la real gana, pero seguían juntos. Sabiendo que seguía ante la constante vigilancia de la policía, que ya me diréis a mí de qué servía, John decidió que ya era hora de cambiarse de país y empezar de nuevo en un nuevo destino, y se marcharon a Austria. Alquilaron un piso en Viena, pero el cambio de país no cambió a John, que seguía hostigando a Melissa cada vez que le daba la gana. Una noche, después de haber salido a tomarse unas copas, Sweeney golpeó a Melissa con el mango de un hacha, provocándole una fuerte fractura en la cabeza. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital. John, esta vez, fue encarcelado por el asalto. Durante su estancia en la cárcel se dedicó a lo que más le gustaba, que era pintar. Sus dibujos y pinturas eran un tanto inquietantes. Es como ver el perfil de tu podcaster preferido lleno de historias y miniaturas sobre los mayores criminales de la historia, pero en una persona que no tiene ningún interés en ser podcaster. Muy inquietante. Los psicólogos no debieron darle mucha importancia porque poco tiempo después John volvió a ser puesto en libertad. En Austria, en aquellos años, las víctimas de ciertos abusos podían pedir clemencia al juez, y aunque os parezca raro, y es como para gritarle «¡No lo hagas! ¡Corre!», Melissa le dio una segunda oportunidad a John y también se la dio el juez, que aceptó la petición de la exmodelo y decidieron soltar a John con la condición de que se portara bien. Recordad, el niño con la bolsa de chocolates. Otra condición era que en Austria no se podía quedar, así que la pareja decidió viajar entonces a los Países Bajos y se asentaron en Ámsterdam. Vivían en un piso muy cerca de la estación central. Era 1989 cuando la madre de Melissa recibió una llamada de teléfono. Muy a su pesar, no se encontraba en casa. De hecho, nadie contestó. Pero Melissa dejó un mensaje en el contestador deseándole un muy feliz cumpleaños a su madre, y esta sería la última vez que supieran nada de ella. Desapareció. En 1990, y muy poco tiempo después de la llamada a su familia, John tuvo un ataque de ira de los que hacen historia, y esta vez Melissa no se iba a poder defender. Acabó con ella ayudado por su hacha, le cortó la cabeza y las extremidades, le quitó la columna vertebral para poder doblar bien su cuerpo y que no ocupara tanto espacio, y lo metió en una bolsa en posición fetal. Se fue hasta Rotterdam en coche y allí tiró el cuerpo de su pareja a uno de los muchos canales, y se fue. Fue un ciclista el que el 3 de mayo de 1990 vio la bolsa flotando en el agua, llamó a la policía y pues cuando llegaron las autoridades no daban crédito. Un cuerpo sin cabeza, sin manos, no solo por lo siniestro del caso, sino porque no tenían nada con que poder identificar a la víctima y mucho menos dar con el culpable. Su familia denunció su desaparición en Ámsterdam, sin saber que en Rotterdam habían localizado el cuerpo de su hija y hermana tirado en un canal y que se encontraba reposando en un cementerio de Rotterdam. Y como no tenían pistas sobre la identidad del cuerpo hallado, era una jurisprudencia distinta y no había pruebas de ADN, su caso se volvió frío. Y John seguía como si nada. El año después de deshacerse de Melissa, en un pub al norte de Londres, conoció a Delia Balmer, una enfermera australiana de 40 años. Se conocieron tomando unas cervezas. John le contó a Delia un poco su vida lo que quiso, que había estado en Francia, en Alemania, y a Delia le encantaban los hombres así, viajeros. Y nada, ahí simplemente se quedó la cosa. Poco después, los dos se encontraron en la calle, que yo ya no sé si pensar que fue por casualidad o que John ya había fichado a Delia y que iba por ella. La invitó a salir, pero Delia le dijo que no. Después, pensándolo bien, se dijo a sí misma: este tío va a pensar que soy tonta. Venga, voy a darle una chance, como dirían en algunos países latinos. Y es así como los dos se citaron y empezaron a conocerse. Al principio John era todo un caballero. Le ayudaba con pequeños arreglos en casa, le llevaba flores y de una amistad pasaron a un noviazgo. John se mudó a casa de Delia y al principio se mostraba encantador, pero la verdadera personalidad de Sweeney comenzó a revelarse. Empezó con pequeños cabreos, actitudes que iban mostrando cómo era en realidad, un controlador y un manipulador y muy agresivo. En 1993, 2 años después de conocerse, Delia no pudo más. Esa no era la relación que estaba buscando y no la quería, y le echó de casa. Y como hizo con su exmujer Ann, la vigilaba, la controlaba, sabía dónde estaba en cada momento y la tenía atemorizada. Vivía con el miedo de saber que John aparecería en cualquier momento y en cualquier lugar. En 1994, una noche que Delia volvía de haber salido, John la atacó. Se había escondido en su casa,
pero esta vez no se escucharon ruidos raros y la policía no estuvo allí para ayudarla. Delia fue atada y atacada por John, quien le gritaba que si no le escuchaba acabaría con su vida. Y en un momento de subidón de adrenalina, lo que le contó es que tiempo atrás había pillado a su novia en la cama con 2 alemanes en Ámsterdam, cuando vivían allí, y que decidió acabar con los 3. Le contó que como no sabía qué hacer con sus cuerpos, los tiró a un canal. La mujer estaba atada en su propia casa, amenazada con un cuchillo y escuchando estas barbaridades que John le decía. Sentía miedo, mucho miedo. La tuvo encerrada en su casa durante toda una semana, cuando por fin John la dejó que fuera a trabajar. Le decía que estuviera tranquila, que iba a desaparecer de su vida, pero no lo hacía. Seguía controlando todos sus movimientos. Delia fue a la policía a contarles lo que John le estaba haciendo y sobre todo para decirles que había confesado haber acabado con su exnovia y 2 alemanes en Ámsterdam. Los agentes la escoltaban a casa y durante un tiempo estuvieron asegurándose de que estaba bien. Esto por la agresión, pero por la confesión de John no hicieron nada. Le dijeron a Delia que eso era un farol de John y que lo estaba usando para amenazarla, que no le hiciera caso. También les habló de sus dibujos y las pinturas y de lo macabras que eran, pero esto no se investigó. Una de las cosas que hizo esta mujer para protegerse cuando la policía dejó de escoltarla fue cambiar las cerraduras. John pronto se dio cuenta de esto, cuando algún día intentó entrar a casa de Delia. Esto le cabreó mucho y se metió en su piso a la fuerza. La mujer fue atacada una segunda vez. John no la dejaba salir de casa y le metía los dedos en la garganta en un amago de arrancarle la lengua. La mujer, que se intentaba defender, no hacía más que recibir los ataques de un ex enfurecido. Delia tenía una cita con una amiga que al ver que no se presentó, fue a la comisaría. La policía, que ya sabía de los ataques a Delia, decidieron ir a su casa. Llamaron a la puerta. Ella abrió, pero estaba escoltada, por John, claro, en plan, como hables, ya sabes. Y Delia no habló, gritó, ¡ayuda!, y salió corriendo. Dentro de la casa encontraron una bolsa de John que contenía cinta aislante, guantes quirúrgicos, mascarillas, cuerdas, pero no pensaron que eso podía ser señal de que si no llegan a acudir, la mujer tal vez no estaría viva. Nada, no lo pensaron. Le detuvieron y una semana después estaba en la calle otra vez, y otra vez que volvió a rondar a Delia. Una noche la mujer salía de su casa, era una noche cerrada y oscura, y Delia fue a coger su bicicleta. Tenía miedo y miraba hacia todas direcciones, intuyendo que John andaría cerca, y al mirar al frente lo vio. Pensó que entrar en la casa no era la mejor idea, porque si conseguía entrar detrás de ella, nadie sabría que estaba allí con él y ese podía ser su fin. Era el tercer ataque que recibía por parte de John y podía ser el último. Empezó a golpearla con un hacha y a insultarle. Le clavó el cuchillo varias veces. Delia intentó protegerse con la bicicleta y uno de los golpes que dio fue directo a la bici. Sonó tan fuerte que entre eso y los gritos de Delia, un vecino, alertado, no se lo pensó 2 veces, cogió un bate de béisbol y salió a la calle a defender a su vecina. John huyó y Delia fue atendida por los sanitarios. Tenía 2 heridas de arma blanca y los brazos rotos, entre otras muchas heridas. Se sentía muy abandonada, muy hundida, sentía que no era capaz de soportar esto y lo único que quería la mujer era morirse. La policía buscaba a John, pero para entonces Sweeney había desaparecido. Desapareció durante 6 años. Yo no me puedo imaginar cómo viviría Delia sabiendo que John seguía suelto. Encima vacilaba la policía a la que le enviaba cartas reconociendo el ataque a Delia y confirmando que no había sido por casualidad, que lo había hecho con ganas. En el año 2000, John regresó a Londres, esta vez con un nombre falso, uno de los tantos que utilizaba. Trabajaba como carpintero y llevaba una vida un tanto normal. Conoció a Paula, una mujer que trabajaba en las calles y que le trajo un poco de cabeza, que era lo que le faltaba a este personaje ya para saltar. Paula era adicta y compraba sustancias que dejaba sin pagar, diciendo que ya lo pagaría John. Cuando estos camellos no veían un duro, se presentaban en casa de Sweeney amenazándole y reclamándole la deuda que Paula les había dejado. ¿Pero cómo se atrevía? Él era el que controlaba y él era el que decidía cómo se hacían las cosas, no ella. Un día que ya no aguantó más y ya sabemos que este hombre saltaba más que una rana en un día de lluvia,
y acusándola de robarle el móvil y de dejarle deudas con los camellos del barrio, acabó con su vida. No se lo pensó mucho, cortó su cuerpo en trozos, le quitó la cabeza, las manos y en este caso los pies, y al agua de un canal que fue. Unos chicos que pescaban en la zona y tan solo 2 meses después del ataque llamaron a la policía. Habían encontrado restos humanos en un canal. Era 2001, ya existían pruebas de ADN, por lo que pronto descubrieron su identidad. Era Paula Fields, la novia de John Sweeney. Se organizó un dispositivo para dar con él y le encontraron. Iba armado cuando le detuvieron. Durante el registro de su vivienda encontraron todos los dibujos de John muy siniestros y específicos de los crímenes que había cometido y mensajes de odio a Delia. En esta ocasión ya tenían algo para condenarle. Le acusaron de intento de asesinato a Delia Balmer. La condena final fueron 9 años. En 9 años, este hombre iba a salir otra vez a la calle. Como la policía sabía que tenía el tiempo en su contra, intentaron buscar pruebas que lo relacionaran con el caso de Paula y el cuerpo aparecido en el canal londinense. Sabían que fueron pareja y necesitaban demostrar que él había sido culpable y evitar que Sweeney saliera de nuevo a la calle tras unos añitos de condena. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 años hasta que dieron con una pista. Para ese momento, la policía se había puesto a revisar casos olvidados, casos que no habían sido resueltos, y entre ellos estaba el de Melissa. Con una pequeña muestra de sangre que guardaron de su cadáver, consiguieron averiguar que se trataba de Melissa Halstead, curiosamente otra exnovia de John Sweeney. No os olvidéis de que John le había confesado a Delia, durante uno de sus ataques, que había terminado con la vida de Melissa y que había arrojado su cuerpo a un canal. Ahora tenían que demostrarlo. El caso de Melissa había ocurrido en 1990 y no tenían evidencias de nada. Lo único que tenían eran los dibujos de John. En uno de ellos aparecía un dibujo de una mujer rubia, como Melissa. Los expertos analizaron este dibujo y debajo de la pintura encontraron un pequeño escrito, una anotación que decía «Rip Melissa Halstead». ¿Y cómo sabía John que Melissa había muerto si no la había matado él? Bueno, pues blanco y en botella, leche. Lo había intentado borrar para que no le pillaran poniendo encima pintura, otro que demuestra que muchas luces tampoco tenía. Además, Melissa tenía una fuerte fractura en la cabeza de uno de los ataques de John, por lo tanto ya sabían que, pues que había sido John el que le había dado ese golpe, o sea, otra prueba más para relacionarle con el caso. Y ahora ya sí podían vincular a John con los asesinatos de Melissa Halstead y Paula Fields, ya le tenían. En 2011 fue llevado a juicio y sentenciado a una vida encerrado en una cárcel por el asesinato de 2 mujeres. Creen que fueron muchas más, o al menos así lo leen en sus dibujos macabros. Un trozo de escoria que no verá jamás la luz y que a nadie le importa lo que le pase dentro de esa prisión. Y este ha sido el episodio de hoy, el último de la temporada. Espero que os haya gustado y tal y como os he dicho al principio de este podcast, nos vemos en septiembre con la segunda temporada o en YouTube, Instagram y TikTok con reels y curiosidades sobre el mundo criminal. Un gracias gigantesco a los casi 4.000 seguidores de iVoox, a los que no me seguís pero me escucháis, a los que me escucháis y me atacáis, a los más de 12.000 de Instagram, a los más de 1.000 en YouTube. Gracias, porque esta temporada no habría sido igual sin vosotros. Quería dar también las gracias a Feedspot por haberme incluido en la lista de los 50 crímenes más relevantes en habla hispana. La verdad que he visto un montón de podcasts de los que ya sigo en iVoox, otros que están en otras plataformas y creo que este verano me voy a dedicar a escuchármelos todos y a hacerme fan porque seguro que me encantan. Y eso es todo. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. ¡Feliz verano a todos!